Iconoclasta, a quien le propongo jugar ping-pong. Para quienes nos sigan por redes sociales van a ver que tengo razón, hasta por su forma de presentarse, sobre lo que me refiero, y yo no me quedo atrás. Aquí está un cantante de daiquiri y al otro lado está un entrenador de fútbol. Osvaldo, bienvenido, buenas tardes. Por si no tiene visión ahorita en su vehículo, yo estoy con una camisa disque hawaiana, y usted está con un buzo de la selección de Holanda, porque veo que es anaranjado con rayas azules, ¿sí? Buenas tardes, querido Carlos. Supongo que por el Día de la Obesidad me ha invitado, le agradezco. Digamos, un beso en recuperación, en rehabilitación. Bueno, realmente no es la de Holanda. Yo suelo usar casacas de los países sudamericanos, latinoamericanos sobre todo, que tengo casi todas, a la orden. Bueno, su enfoque, para variar, es distinto y alternativo sobre el conflicto que ha armado Rusia al invadir Ucrania. Resúmalo en pocas palabras. Bueno, básicamente es un hecho que no empezó esta semana, donde hay muchos más jugadores de los que nos plantean, y que es un conflicto que desde mi perspectiva arrancó desde la Guerra Fría, con todo lo que no pudo definir en su momento Gorbachev o el Soviet, la nomenclatura en aquel momento que dirigía a la Unión Soviética. El momento que se disuelve esta potencia, porque lo era, quedaron muchas cosas que en el aire. Una de esas fue la expansión de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que es básicamente una alianza militar occidental para frenar, digamos, el avance del comunismo. Y tenía una contraparte que era el Pacto de Varsovia, que obviamente se terminó cuando cayó la Unión Soviética. Esas cosas que no se definieron fueron poco a poco minando, cambiaron algunos actores, y sin duda alguna también la política expansionista, digamos, que ha tenido la OTAN, de mantenerse muy cerca de las fronteras rusas. Otra no es un Yeltsin, digamos, que era más una suerte de showman que fascinaba al occidente con sus bromas, con sus chuchaquis, con sus borracheras. Y esto, bueno, ha venido degenerando y escalando en una invasión de ninguna manera, sin ningún tipo de justificación. Y una invasión que de alguna forma pone las barbas en remojo de algunos, ¿no? Es una guerra que vuelve a Europa, no son yemeníes, no son sirios, no son, digamos, venezolanos, ecuatorianos, es un tema, como dice la misma prensa, no son como nosotros, son blancos, tienen ojos claros, en algunos, no todos, obviamente. Y esto ha tenido una escalada y una situación bastante complicada y peligrosa, donde la OTAN, digamos, está participando. Yo creo que está teniendo un rol donde está probando sus armas nuevas, están dotando de armamento a los ucranianos. El Javelin, por ejemplo, o el Javelin, no sé cómo se pronuncia, ajá, es una bazooka antitanque. El tanque ruso no es cualquier cosa, es el tanque más poderoso del planeta. Los turcos han dotado de unos drones, también cometanques se llaman, que son armas que está probando la OTAN. Y creo que los rusos están probando también a sus tropas, que prácticamente no tienen una campaña de ese tipo, probablemente de Afganistán, que salieron derrotados, ¿no? Ok, lleguemos hasta ahí, Osvaldo. Lleguemos hasta ahí, porque fíjense lo interesante, que entre líneas y como quien no dice nada, va diciendo Osvaldo Moreno. La primera cosa, él encuentra el origen de esto en una serie de asuntos inconclusos, especialmente a raíz de la ruptura de la Unión Soviética y la continuación de la Guerra Fría. Hasta ahí ninguna novedad. Pero habla de política expansionista de la OTAN. Y el expansionista es Putin, no la OTAN. ¿Por qué considera usted expansionista a la OTAN, Osvaldo? Porque la OTAN, desde la caída de la Unión Soviética a la fecha, tiene muchísimas más bases alrededor de Rusia y, digamos, porque aquí hay más jugadores, pues Rusia no es el único. Correcto. También hay... también hay otro que es muy interesante, que creo que me parece estúpido que Estados Unidos lo irrite en este momento, que es China. Yo creo que no es el momento para irritar a los chinos, que son los únicos que tienen la capacidad y la potestad de pegarle el manazo en la mesa o zarandearlo a Putin. Ya, pero no nos vayamos del punto, un ratito. Usted califica de política expansionista a aquella en que los Estados Unidos ponen bases, pero en repúblicas democráticas como Alemania, consensuadamente. Eso no puede ser expansionismo, eso es colaboración militar. Yo creo que ese es un entreguismo patético y los alemanes son una nación derrotada, violada, que está aprovechando esta emergencia para volverse a armar. Yo le tengo más miedo a los alemanes que a los rusos, le cuento. Pero al margen de eso nos dice la historia, al margen de eso, no hablo de la Europa occidental, que hoy por hoy creo que Europa occidental hace tiempo nos reemplazó como patio trasero de los Estados Unidos. Yo manifiesto la periferia, digamos, o la esfera digamos, del oriente, en este caso de los rusos. Hablemos de Letonia, Estonia, Lituania, todos los países que eran antes del eje
donde había un compromiso, porque recordemos que el fin de la alianza de la OTAN, el fin, yo estoy haciendo una descripción histórica más que otra cosa, que creo que no hay nada que justifique de ninguna forma esta invasión cobarde. Lo tengo claro. Porque cuidado, los ucranianos vienen de la última vez que estuvieron en combate y derrotaron a los nazis. La primera fila la tuvieron los ucranianos. Así es. Repitas todo lo que dice Hollywood, la guerra se ganó, yo pensaría que gracias al Frente Oriental. Stalingrado, el ni un paso atrás, que era la frase que inventó Stalin realmente. Un pueblo abril. Sí, pero no nos vayamos del punto. Está bien hacer referencia a la historia para dar contexto a esto y explicación, que está claramente, usted dice lo que está dando, no justificando, está dando una explicación. Ahora, pero yo le decía, otra cosa es cuando se logra por acuerdos democráticos tener colaboración militar, que no es ocupación militar. ¿Por qué llamar expansionista a esa política de la OTAN? Porque el fin y el origen y el espíritu, el objeto de la OTAN es básicamente evitar la expansión, digamos, en ese momento que era... A ver, porque este es otro tema, hay que tener claro que esta rusa, no es una disputa ideológica. No, sigue siendo ese el fin, pero si Rusia es el enemigo, y lógicamente tienes que cercarlo e intimidarlo. Ahora, en el trasfondo de lo que usted dice, Osvaldo, está claro, aunque no use esas palabras, ustedes provocaron a Putin, no jodan ahora. Sí, y de hecho es como, a ver, ya hubo un problema como esto. Es que en temas de geopolítica, si no hablamos de historia, está bien. Estamos jugando a la... Sí, Crimea fue un antecedente, es verdad. Ya hubo un antecedente. Primero, Ucrania tiene un rol muy parecido al que tiene Turquía, ¿no? Turquía es el intermedio, digamos, entre Europa y Asia. Europa y Asia, exactamente, correcto. Y África, ¿no? Correcto. Tiene una posición muy interesante, ¿verdad? En Ucrania tiene una posición, digamos, el nexo entre el Cáucaso, digamos, entre el Oriente, entre Rusia y lo que viene a ser Europa. En este caso, creo que es muy importante hacer esa reflexión. El tema pasa por muchos factores más. Recordemos un poco también lo que yo les comentaba hace un momento de la historia, que en el caso de la OTAN, el objeto de la OTAN es evitar una extensión en un conflicto, que esto es importante, por el amor de Dios, a muchos colegas suyos, no es su caso. No es una disputa comunismo-capitalismo, eso ya estamos leyendo el almanaque del 99. Es una disputa Oriente-Occidente, es una disputa de civilizaciones, es una disputa donde se está viendo algunos valores de Occidente. O sea, esa lógica que usted y yo, con la que hemos crecido, estos valores occidentales de preocuparnos por lo que puede pensar la prensa o lo que puede pensar la opinión pública, no funcionan en el Oriente, digamos. Correcto. Yo creo que Putin, por un lado, comete un error que está legitimando ahora sí las acciones de la OTAN. Está legitimando una estupidez de Putin, haber amenazado a Suecia y a Finlandia, que ya ni discutían entrar a la OTAN. O sea, están legitimando, y por otro lado, Occidente... Ahí se me cortó un ratito la señal, Osvaldo. Tuve problemas de internet. Estamos con Osvaldo Moreno, analista político. Creo que es un error. Mira el caso de los 1.200 millones, que en una economía como la nuestra es hartísimo. Sí. Corresponde a un alto porcentaje del PIB privado. Sí, ahora, Osvaldo, un par de cosas más. Yo sé que usted ha tenido el vehículo para atender estas inquietudes. Ya, puesto así en contexto y puesto así las explicaciones, aunque no agotadas, esto es para conversar 2 horas cuando usted pueda venir a la cabina, no así al paso de las cosas. Aquí hay 2 preguntas claves. No me diga que le estoy pidiendo ser futurólogo en esto. La una es, ¿cómo parar el conflicto? Yo decía el otro día, miren señores, es muy sencillo, que la OTAN desista de incluir como su socio a Ucrania, que Ucrania declare que desiste de unirse a la OTAN y que a cambio exija que las tropas rusas cesen inmediatamente el fuego y la desocupación. Si no lo hacen, que es muy tarde o lo que sea, será un pretexto de Putin, ya veremos, pero eso es lo que hay que hacer. Es más importante salvar la integridad de un país que seguir peleando por una adhesión secundaria, la una. Y la otra, dadas las descripciones que usted hace históricas, tanto de las circunstancias como de Putin, ¿ve probable que aplaste el botón en cualquier momento? A ver, una de las cosas que no logro reflexionar, entender, o digamos, no me da el cerebro literalmente, se me resetea, es entender que existe un arma como la Satán II, que es el apodo que tiene, una bomba atómica que tiene capacidad de borrar media Francia y medio Reino Unido. O sea, imagínese usted, parar el Ecuador entero y medio Perú o medio Colombia. Sí, señor. Yo a ver, yo creo que esto se va a resolver mediante una negociación, porque ya hubo un antecedente en el cual casi esto vuela, que fue en la crisis de los misiles. Digamos, básicamente eso se resolvió con una negociación en Turquía por un lado, por el lado oriental, y en Cuba por el lado occidental.
va a haber que existir una negociación y van a tener que ceder. O sea, si a mí me pregunta, yo creo que esto va a quedar, Ucrania entra a la Unión Europea, que es lo que no quería Putin, y finalmente no entra a la OTAN. O sea, me explico, tiene que haber una salida negociada. Y aquí hay un actor importante que debe de ser China. China aquí es un gran jugador que está irritado porque, correcto, acuérdense, los chinos están jugando a muchas cosas. Ellos no les conviene a los chinos no les conviene un escenario apocalíptico cuando están a 5 o 6 años de ser la primera economía del mundo, pero los rusos les dañaron la fiesta. Acuérdense que los juegos de invierno son tan importantes como los de verano en el mundo oriental. Para ellos sí, correcto. Bueno, China es la potencia, o el poder dirimente aquí, ¿verdad? Yo creo que puede ser en todo caso el que se escuche, el que se haga escuchar. Entonces podría eso llegar a una solución negociada. Ahora, el otro escenario, el apocalíptico, lamentablemente no se lo puede descartar, pero me parece muy interesante la posición de América Latina, que no la estoy leyendo, digamos. Bueno, no tiene por qué todo el mundo saber de geopolítica. Fíjense que las potencias latinoamericanas están neutrales y no han sancionado a Rusia. Salvo Brasil. No, Brasil está con Putin. México se ha declarado neutral y no está sancionando a Rusia. México sí. Argentina sí. Brasil está con Putin. Sí, pero estar con Putin es simplemente ser neutral. A donde respaldarlo políticamente, de acuerdo, no se han unido a las sanciones, así es. Las potencias latinoamericanas, y el tema de Brasil es interesante porque Brasil tiene una disputa de larga data con los gringos y de gratitud con los rusos en materia de no entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, hay muchas cosas mucho más amplias de lo que podemos leer en los titulares o imaginarnos, pero en todo caso sí hay un escenario apocalíptico que espero que no sea el que se dé, y en el cual no hay salida. O sea, ya no tendríamos medidas de bioseguridad, ya pasaríamos de la mascarilla a la máscara de plomo, ¿no? Okay. Imagínese usted medidas de bioradioactividad. Osvaldo, gracias por su tiempo. Ya, ojalá el chiquillo que usted trajo al mundo hace 3, 4 años ya. Sí, 4 y medio. Ya, le dejemos un planeta sano, por lo menos nuclearmente, como yo aspiro para las hijas que también traje recién. Un abrazo, Carlos, gracias. Igual, muy amable por sus reflexiones.